yo creo que vivir para Dios es una contracultura. Entonces, pues si tú entiendes que quieres vivir haciendo la voluntad de Dios, o sea, si tú has tomado esa decisión en tu corazón, en tu mente, tienes que estar dispuesto a saber que vas a vivir en una contracultura totalmente, porque o sea, todos decimos, los tiempos de Dios son perfectos, y claro que sí, pero eso significa que no son tus tiempos, ¿sabes? O sea, y que cuando tú lo quieres, no es que te va a suceder, o sea, es que a veces humanizamos tanto a Dios o lo queremos volver tanto un mini Dios de acuerdo a lo que nos conviene, que se nos olvida que Él es mucho más grande que eso. Entonces, eh, aprender a vivir realmente cultura de reino bajo su gobierno implica una transformación de mente para entender su tiempo, su voluntad, lo que él quiere hacer, los sueños que quiere que tú realices y no al revés, porque a veces queremos como que no queremos servir a un Dios, sino queremos que ese Dios nos sirva a nosotros. Hola Meli, bienvenida a un nuevo episodio de Elegidos. Gracias por permitirme con tu agenda, porque en verdad yo te conozco y sé que tú andas de arriba para abajo con todo lo que Dios está mandando y que hoy me regales de tu tiempo para mí, no sabes, es una bendición muy grande. ¿Cómo estás? Hola Jaime, pues muy bien, contenta de poder estar aquí y como te lo decía, pues siempre que se trate de servir a Dios y poder conversar acerca de Él, yo voy a estar ahí dispuesta. Así que gracias por darme la oportunidad de estar aquí, de poder conversar, disfrutarlo. Así que contenta. Muchas gracias por la invitación. Oye, quiero comenzar con una historia muy especial, pero quiero que me digas cómo fue y por qué fue. Me dijeron que una vez estabas en Starbucks sentada y estabas formada, perdón, y de pronto viste llegar a una niña que estaba vendiendo cosas. Pero que no, lo impresionante no fue que llegara y que pues te ofreciera con el corazón que tienes. Lo que me dijeron que les impresionó a la gente es que jalaste a la niña, te sentaste al piso y sentada en el piso te pusiste al nivel de la niña para platicar con ella en medio de Starbucks para saber qué le pasaba y qué necesitaba. ¿Qué pasó con esa historia? Se me hace muy especial y dije, tengo que conocerla. Ahí fue un momento muy hermoso porque, bueno, yo siempre he creído que Dios habla en todos lados, no necesariamente tienes que meterte a un cuarto a orar, que obviamente eso es importante, pero yo he aprendido a que Dios está en todos lados para quien lo quiera ver y escuchar. Entonces, ese día fue muy especial porque precisamente yo estaba formada y se acercó una niña de nombre Belén, me acuerdo perfectamente. Y bueno, o sea, simplemente me tocó el corazón y pues al final yo creo que un niño no debería estar trabajando, ¿verdad? Porque yo creo que por más años que tenía, seguro eran unos 6, 7. Y pues al final creo que es una edad donde los niños tienen que estar jugando, aprendiendo y pues simplemente traté, ¿verdad? En mis posibilidades, en ese momento regalarle unos pequeños minutos de desconectarse de su diario vivir, ¿verdad? Poder conversar con ella, jugar, reírnos y pues en ese momento también compartir un café y platicar lo que se pudo, ¿verdad? Porque ya tenía que seguir trabajando, vendiendo chocolates y todo eso. Así que pues para mí fue un momento muy especial, solamente porque ella me cautivó, para empezar con su nombre, ¿verdad? Y aparte hay un behind the scenes de este momento. Como unos días antes, mi hermano me había compartido acerca de ella. Él me contó que igual estaba en Starbucks y todo. Y
Me dijo que se había acercado con él una niña de nombre Belén y tal, y que él también había compartido con ella unos minutos. Entonces, cuando yo estoy días después ahí y comparto con ella y me dice su nombre, yo me acuerdo que mi hermano me había hablado de ella. Entonces le dije, ay, ¿tú te acuerdas de un joven así, así, así? Pues le empecé a describir a mi hermano y me dijo que sí. Entonces, pues ya de ahí se desató la conversación y pues al final creo que fue un momento muy, muy hermoso, o sea, para mí de compartir con ella, ¿verdad? Y pues espero que para ella también haya sido un buen momento de desconectarse de su día a día, pero esa es la historia. Wow, wow. Ahora, en esa dinámica, ¿por qué tiene, es que quiero formular la pregunta porque todo alrededor de ti, las expresiones tal cual es, Melissa tiene un corazón muy grande, muy, muy, muy grande, pero como que busca ponerse los zapatos del otro. Entonces me llamó mucho la atención eso de que te sentaras y que quisieras compartir con ella. ¿Hay algo en especial que te haga a ti querer comprender a las personas a ese nivel? Porque todas las personas dicen que tú eres una mujer muy entregada con la gente que se acerca contigo. Pues mira, realmente, pues, o sea, es algo que no hago pensándolo, ¿ves? O sea, yo siempre creo que mi mayor motivación siempre ha sido poder ser útil para los demás, o sea, poder servir a los demás. Entonces, pues en esa línea es que actúo, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser gente que conozca, o sea, puede ser gente que tal vez sea de un, ay, hola, ¿cómo estás? Nos acabamos de conocer, pero yo pienso que Dios nos ha dado a cada quien características, ¿verdad? Cualidades, dones, talentos. Mi opinión es que eso que Dios nos regala siempre va a ser para servir a los demás y no para servirnos a nosotros. Entonces siempre trato que de todo lo que el Señor por su gracia me ha dado, no solo sea para mí, sino para poder compartirlo a los demás. Entonces como que mi pensamiento siempre se va en qué puedo hacer por los demás, o sea, qué puedo hacer por los demás, sea algo, puede ser grande o pequeño, pero siempre trato de poder sumar a la gente que conozco e incluso a la que no conozco, ¿verdad? Entonces, pues, es eso. Va. Ahora sí, voy a pasar a otro punto de Meli. Ujú. Tú estudiaste inicialmente ciencias de la comunicación, si no estoy mal. Sí, Y así es. justo en esa plática que teníamos tú y yo, que te agradezco por ese tiempo, tú me decías que tenías sueños muy grandes y que inclusive tuviste oportunidades muy grandes a las cuales tuviste que tomar decisiones en su momento. ¿Cómo funciona para una persona que se ve en el mundo de la producción audiovisual, en el mundo de la farándula, y de pronto saber que Dios te está alejando y te está llevando completamente al otro lado, también cuando Dios te dejó probar eso que tanto deseabas, porque pudiste conocerlo? ¿O cómo lo interpretas tú? Ay, pues honestamente fueron de mis días más confrontativos porque, como bien dices, estudié ciencias de la comunicación y uno de mis más grandes sueños siempre fue hacer radio y hacer televisión, ¿verdad? Entonces, pues, por otra parte, cuando yo elegí una carrera, orando le decía a Dios, yo quiero elegir algo con lo cual yo pueda servirte, ¿verdad? O sea, yo no quiero pelearme con mi tiempo de trabajo junto con mi servicio, o sea, yo no quiero que eso compita, entonces yo quiero que lo que yo estudie pueda ponerlo al servicio de otros, de tu casa, ¿verdad? Entonces me acuerdo que pues, llegó el día en el que, pues por la gracia de Dios, se abrieron ciertas oportunidades, eh, pero al final, o sea, esas oportunidades
tenían que ver con contratos atractivos, al menos para mí en esa edad en la que yo tuve esa oportunidad, pero pues, o sea, tú sabes que el mundo de la televisión, de el entretenimiento, ¿verdad? Eh, pues a veces tiene muchos precios que pagar que tienden a corromper tus valores y tus principios, bueno, cuando tú los conoces y los tienes bien arraigados, ¿verdad? Entonces, en ese momento fue para mí como un shock porque yo decía, ¿cómo esto que yo sueño puede costar tan caro como envolverte en cosas que no tienen, o sea, que ver, ¿verdad? Ujú. ¿Y cómo disiernes? O sea, porque la gente no te conoce, eres una niña muy chiquita, o sea, todavía tienes un camino muy grande. ¿Cómo disiernes siendo aún más pequeña este tipo de respuestas y de comunicación de parte de Dios para tomar decisiones tan valientes que muchos te dirían, no te pases, o sea, un loco dejaría eso a un lado? Ujú. Pues es que yo creo que algo con lo que yo he crecido mucho ha sido con principios y valores desde mi casa, ¿verdad? Entonces yo valoro mucho eso de parte de mis papás, ¿verdad? Y eso te hace, o sea, si uno es sensible, eso te hace como distinguir eh, qué te conviene y qué no te conviene, ¿verdad? Entonces, pues a la hora de tener oportunidades sobre la mesa, al menos para mí en ese momento fue sencillo decir, ay, esto, o sea, como que estas propuestas se me hacen incómodas, ¿verdad? Se me hacen incómodas. Y yo creo que elegir no es tan difícil cuando tú tienes tus valores claros. Obviamente está la otra donde tú puedes ignorar esa sensibilidad y pasarla por alto, ¿sabes? O sea, creo que todos tenemos como esa conciencia, o al menos yo lo puedo llamar Espíritu Santo, que te va guiando. Entonces, solo se trata como de obedecer y no ignorar esas incomodidades que Él te va haciendo sentir, ¿verdad? O sea, como que si tú lo ignoras, eventualmente lo que tú vayas a decidir seguramente te va a dar cierto resultado, pero en ese momento yo me acuerdo que lo que me proponían resultaba atractivo, pero en mi interior había algo que me hacía sentir incómoda. Entonces, yo siempre he creído que eh, pues no es que todo lo que tú decidas se tenga que sentir bien, pero al menos sí hay una paz en tu interior para poder decidir. Entonces, si tú ignoras esas incomodidades, que va, o sea, a ver, no son señales así divinas, o sea, no, sino simplemente es algo en tu interior. Pero si tú los vas como omitiendo o los vas ignorando, ahí es donde te pierdes. Gracias a Dios, en ese momento yo me sentía incómoda y también por la gracia de Dios, en ese momento yo estaba rodeada de gente que cuando yo les expresé la oportunidad, pues al final también escuchar su consejo y escuchar sus opiniones me hicieron poner sobre una balanza que pesaba más, ¿verdad? O sea, que pesaba más. Entonces, sí me costó, o sea, no te voy a decir, ay, claro, o sea, en el primer segundo yo sabía que eso no era. Sí me costó un par de días pensarlo, meditarlo, orarlo, escuchar consejo y al final pues tener que decir que no y confiar que pues ese no en ese momento no significaba como el final de mi carrera, o sea, porque yo creo que oportunidades siempre la vida te va a ofrecer y el Señor te va a dar la sensibilidad para poder tomar las que son alineadas de acuerdo a su propósito. Entonces, pues es como
tienes un no en este momento, pero eso no significa que sea un no para siempre, ¿verdad? O sea, es un no en este momento y vas a seguir avanzando en la vida. Entonces, pues en ese momento fue complicado, pero gracias a Dios que me siento realmente con mucha paz de haber dicho que no en ese momento, porque al final ahora la vida me ha regalado otras oportunidades muy buenas, gracias a Dios. Ok, dices que no y aceptas en obediencia, que eso es algo que te voy a pedir que tomemos un poquito más adelante para que nos ayudes a entender cómo escuchar, sé que tú disiernes la voz de Dios de una forma especial, y cómo obedecer, eso es otra cosa. Una cosa es o escucho y obedezco. Pero antes de llegar a esto, también Dios te permite empezar en un área en la que para ti es muy importante y que yo he tenido la fortuna personalmente de verlo, donde yo sentí un sentido aspiracional a querer poder impactar en los negocios y como empresaria. Y, y Dios te permitió empezar en eso. Empezaste los negocios con distintas áreas y justo me decías, no sabes con cuánto me topé dolor, traición de socios, aprender de decisiones. ¿Qué pasa de convertirte en alguien que pudiera estar en un lado y después decides transformarte a convertirte a donde crees que Dios también te está llevando, que es ser emprendedora? Y todo este proceso del emprendimiento, pero quisiera saber si lo llevaste a través de Dios o hubo momentos donde tuviste que entender que Dios estaba en ese proceso contigo. Bueno, emprender es duro, o sea, es duro, pero para mí, para mí es uno de los caminos que más he disfrutado y más he aprendido, eh, porque es muy sacrificial, o sea, es muy sacrificial y aparte es muy riesgoso. Obviamente, desde muy chiquita, o sea, yo nunca jugué a las Barbies, no me interesaba jugar a las Barbies, yo jugaba siempre a la caja registradora, a hacer negocios, a tener mi oficina, o sea, desde niña eso me ha gustado y como dices, o sea, he emprendido varias cosas bien diferentes cada una. Eh, en un inicio, honestamente, nunca como pensando, ay, este negocio estará en el plan de Dios. Para mí, no, o sea, yo empecé emprendiendo como con gana de hacer algo, ¿sabes? O sea, de producir algo. Pero conforme fui avanzando me di cuenta que esa área también eh, es algo en lo que Dios está interesado, ¿verdad? Como hijos de Dios está interesado en que nos vaya bien y que prosperemos. Sin embargo, pues he tenido varias lecciones porque al final, cuando inicié, pues es que nadie te va enseñando así como de, ay, mires por acá, ah, mires por acá. O sea, yo la verdad es que me aventé así a intentarlo y conforme iba aprendiendo, pues muchas cosas sucediendo, ¿verdad? Gracias a Dios siempre he tenido el apoyo de mis papás. Entonces, eso me ha dado como una seguridad particular independientemente de Dios y ha sido duro, o sea, ha sido duro porque ha tocado, mi último negocio fue, yo creo que cuando empezó a ser exitoso, ¿Cuál fue, perdón, para tener el contexto? ese último emprendí una barra de comida saludable dentro de un gimnasio, ¿verdad? Se llamaba La Barra. Eh, lo emprendí pues con mucha ilusión, ¿verdad? Porque al final un emprendedor sabe que no necesariamente el primer negocio que tú pones es el que te pega, o sea, como que lo importante es avanzar y no dejar que ese, pues pienso yo como de espíritu emprendedor, se muera, ¿verdad? En el fracaso del primero, sino que vuelvas a intentar, vuelvas a intentar, vuelvas a intentar y eventualmente pues va a llegar el negocio que te va a salir, ¿verdad? Eh,
Entonces, bueno, este último, precisamente hace exactamente 2 años, yo creo que, pues, no sé si justo este día o pues en este mes, hace 2 años, de verdad, o sea, lo perdí de una forma eh, increíble, ¿sabes? Porque por alguna razón yo sentía que aunque estaba empezando a irme bien, mmm, o sea, como que no era por ahí, o sea, simplemente era un sentir, no sé cómo explicarlo de mejor manera, pero simplemente era un sentir. O sea, ¿no sentías paz o sentías que a pesar de que estaba creciendo el negocio, algo no estaba correcto? Sí, y no, o sea, realmente yo siempre he creído que cuando Dios está en el asunto de tus planes, no es que todo sea fácil, pero pues sí va un poco más fluido, ¿sabes? O sea, siempre tiene sus retos y tienes que esforzarte, pero cuando todo se empieza así como a encimar y a volverse muy caótico, yo creo que ahí ya empiezan a hacer cosas que quieres hacer en tus fuerzas, ¿verdad? O sea, y es que yo creo que cuando tú vives en el espíritu, mira, una vez una persona muy sabia me dijo algo que marcó mi vida y me dijo, Meli, lo que tú hagas en tus fuerzas o en tu carne, vas a necesitar tu carne para sostenerlo. Pero lo que tú hagas en el espíritu, vas a necesitar al espíritu para poderlo sostener. Entonces, ese consejo a mí de verdad me cambió la vida y me lo dijeron hace poco, o sea, meses. Entonces, ahora viéndolo en perspectiva, yo me di cuenta que ese negocio ya era algo que empezaba a competir mucho con algo que para mí es prioridad, que es mi servicio a Dios, ¿verdad? Que, ajá, Duda, ¿cómo, porque me acabas de volar la cabeza, cómo empieza a competir lo que estás construyendo y que crees que es de Dios con lo que realmente es el servicio que estás ofertando a Dios? ¿En qué momento entran en competencia uno con el otro? pues es que desde hace muchos años yo decidí darle a Dios mi agenda. O sea, esa es la palabra. O sea, decidí darle a Dios mi agenda y mis tiempos. Entonces, al final, cuando tú cedes eso, que para mí yo creo que es el recurso más importante, que es tu tiempo, de verdad la vida te cambia. Entonces, ya tu tiempo pues no te pertenece, ya es de Dios. Entonces, en ese momento, para mí mi prioridad siempre ha sido servir en la iglesia. Entonces, el negocio empezó a crecer y se empezaba a volver como una competencia entre lo que yo hacía para Dios y mi tiempo invertido en el negocio. Y aquí, o sea, sí cabe mencionar algo muy importante y es que, bueno, al entregarle mi tiempo, obviamente también le entregué mi economía, ¿verdad? Y yo creo que en todas las ocasiones que yo he emprendido, algo que Dios me ha enseñado a punta de palo, ¿eh? No crees que de un entendimiento de una vez, que Él es mi proveedor. Entonces, cuando yo empiezo a pensar o mi mente se empieza a ir a creer que mi negocio es quien me provee, yo ya pierdo. O sea, yo ya pierdo, ¿sabes? Porque mi mente empieza a descansar que entonces, de acuerdo al número de ventas, de acuerdo al número de recomendaciones, es que me va a ir bien y no en que Dios es mi proveedor 100%. Entonces, en ese momento, yo ignoré ciertas incomodidades que yo hablo así como incomodidades que el Espíritu Santo te pone. Y la verdad es que en ese momento que me empezó a ir bien,
Y dije, no, pues, o sea, de aquí soy, exitazo total. Empecé a confiar en mi capacidad, en lo que estaba ganando en ese momento. Y no, o sea, al final, si te cuento cómo terminó ese negocio, yo, o sea, avancé, ¿eh? Porque no crees que de primera dije, ay, sí, señor, claro que sí. Si quieres, cuéntanos. Para los que están pasando por esto y no están discerniendo o discerniendo, como se diga mejor, cuéntanos, porque justamente también estoy en un proceso donde estoy aprendiendo a rendir, justo con las personas que platicaba yo, que investigando sobre ti, cuando empezaron a decirme, les comenté, está padrísimo, pero ahora entiendo por qué Dios me hizo sentir en el corazón, tienes que hablar con ella, tiene que ser ella la próxima invitada. Y les decía yo, este episodio va a ser más para mí que para todos. Disfrútenlo todos, pero no saben cómo me está deshaciendo a mí. Ay, Cuéntanos. va. Pues se cuenta que un día como estos de este mes, eh, ya sabes que de pronto en mayo empieza a llover aquí en nuestra bella Pachuca. Entonces, el lugar en donde estaba construido mi negocio era como un poco en la falda de un cerro. Entonces, ese día llovió durísimo y de pronto me habla la persona con la que estaba en sociedad en ese negocio, eh, que era el dueño del gimnasio donde yo tenía adentro mi local. Me dice, Meli, necesito que te vengas, pero ya a la barra, porque el cerro se acaba de deslavar y se llevó todo el gimnasio, o sea, me dijo, se llevó todo el gimnasio, entonces tienes que venir porque está aquí Protección Civil y tenemos una hora para sacar lo que podamos porque el edificio, o sea, bueno, el lugar se va a derrumbar. Entonces imagínate, yo así como, ¿qué? O sea, ahí en ese segundo cuando colgué la llamada, entendí, o sea, entendí, eh, o sea, pues sí tengo que reconocerlo, entendí como la necedad en la que estaba de aferrarme a un negocio cuando tal vez meses antes el señor ya me había como incomodado a tener que cerrarlo, ¿verdad? O sea, como terminar ahí el capítulo, pero yo me necié en seguir. Entonces, llego, llego al lugar, aparte la ciudad en súper caos, porque el lugar en el que estaba era por Colosio, entonces tú sabes que cuando llueve en nuestra bella Pachuca, el Colosio se hace caótico. Entonces ahí iba con la lluvia todavía así fuerte, manejando y pensando, de verdad, orando y diciendo, Señor, perdóname, perdóname por haberme aferrado a algo que tú me dijiste que ya tenía que dejar y que solo ayúdame a poder concluir esto, o sea, concluir esto pues ya con lo que queda. Entonces llego al lugar y no sabes, o sea, para mi sorpresa, como que el negocio que yo tenía estaba en el centro y al fondo del gimnasio. Entonces, justamente las piedras que se deslavaron fueron exactamente las que estaban en mi área, o sea, así en mi área. Entonces, haz de cuenta que como que está así el negocio y la cosa se fue así. O sea, justo en medio, justo en donde yo estaba. Sí, como Gedeón. Llovió todo alrededor y donde estabas tú, que estaba mojado. Exactamente. Ah, su mecha. Entonces, no, o sea, para mí fue muy impresionante porque, o sea, yo creo que todo el mundo estaba impresionado de lo que había sucedido, pero para mí era todavía más impresionante porque de verdad, o sea, de las áreas del gimnasio, obvio, tú sabes que, bueno, o no sé, pero invertir en un gimnasio pues es carísimo. Entonces, eh, para mi sorpresa, el área del gimnasio, porque era como un indoor cycling de un lado y CrossFit del otro, todo el material, bicis, bocinas y aparte acá discos, estructura, todo eso estaba intacto, solo estaba mojado y enlodado del caos. Pero todo lo que incluyó mi inversión
eh, se había caído todo. Refrigerador, estufa, utensilios, loza, barra, mesas, todo. O sea, ahí se lo tragó la tierra literalmente. Y entonces, ¿cómo diferencias cuando es necedad de nosotros y ese es un mensaje de Dios y muchos otros podrían verlo como estoy siendo atacado? O sea, porque en nuestro argot, tú sabes, en el área de los que creemos en Dios, que tenemos una relación con Él, sabemos que somos atacados de formas muy fuertes, inclusive a veces, que incluyen cosas como estamos viendo la historia de Job. ¿En qué momento tú te das cuenta que sí es realmente un llamado a que voltees los ojos a otro lado y no es como la necesidad de estoy siendo atacada, ayúdame, tengo que levantarme de nuevo? Ay, pues es que yo siento que a veces como, pues no, pues no sé si como cristianos o como que queremos espiritualizar muchas cosas muy simples, ¿sabes? A veces es como, ay, ataque del enemigo y, y el diablo viene a gusto como que en su rollo y todo tuvo que ver con nuestra necedad, ¿sabes? O con nuestra carne, ¿ves? O sea, no necesariamente es ataque. Y yo creo que uno, pues no sé si sea sencillo, pero cuando Dios te habla y te incomoda, o sea, a ver, hay cosas que suceden de la nada que pues uno sí puede interpretar que es un ataque, pero hay otras que son muy claramente que tienen que ver con terquedad, o sea, con terquedad y necedad, porque todo empieza a ser muy caótico. Esa es al menos como yo lo podría poner en palabras simples, todo se empieza a tornar caótico y no necesariamente es que sea un ataque del enemigo, es que tú estás ahí, ignorando la incomodidad que Dios te pone, ¿sabes? Pero sí tienes, o sea, yo creo que sí requiere un, diría que había un trago de humildad para decir, Señor, o sea, a ver, es hacer pausa y decir, esto, ver, o sea, esta incomodidad viene de parte tuya y yo estoy aferrándome y de verdad, o sea, el Señor es bueno, como lo decía al inicio, el Señor habla para los que están listos para escucharlo, ¿verdad? Entonces yo he aprendido a no debatir con Dios. O sea, sí lo hago eventualmente, pero he aprendido a no debatir con Dios porque la Biblia me enseña mil y una historias de hombres que sí tuvieron como ciertas preguntas delante de la presencia de Dios, pero al final obedecieron, ¿sabes? O sea, al final obedecieron. Entonces, eso a mí me enseña a que, claro que yo puedo tener conversaciones con Dios donde pregunto, pero al final mi responsabilidad o mi fin último tiene que ser obedecerlo, ¿sabes? O sea, no hacer lo que yo quiero, sino obedecerlo. Entonces, cuando uno hace lo que quiere, aún sabiendo que la instrucción de Dios es una en específico, pues ahí ya sabemos que estamos deseando, ¿verdad? Entonces, para mí funciona así. Y después de que tú decides obedecer, que me imagino también, seamos sinceros, ver que de pronto se destruye de una manera así debe ser frustrante y me imagino que doloroso, porque también estás construyéndolo con los que están escuchando y este podcast pueda llegar a la gente que son emprendedores, es una de las ideas. Sabemos lo que literal es, son horas de sueño, es esfuerzo, es compromiso, es aprender procesos nuevos que no sabemos, porque eso tiene el emprendedor, nos gusta emprender en diferentes cosas. Entonces, hoy estabas en una barra de cocina, el día de mañana estás vendiendo utensilios que te está yendo de China. Entonces, cambias por completo tu concepto de aprendizaje y tienes que convertirte en una nueva persona. Y es aprender y aprender y aprender y aprender. ¿En qué momento Dios tiene que ser el que está al centro de todo y entender que las cosas llevan un proceso distinto? Pues es que yo creo que es una decisión personal, o sea, personal e intencional que Dios sea el centro de todo, porque uno puede decir, ah, sí, Señor, tú toma el control y esto es tuyo y todo, pero a la hora de la vida, de las decisiones de a de veras, ahí es cuando verdaderamente tú te das cuenta si Dios es tu centro o tú eres tu propio centro, ¿sabes? O sea,
Y eso se siente, o sea, eso se percibe. Entonces, pues al final ese capítulo sí fue cerrarlo muy dolorosamente porque ahí yo, o sea, porque claro que pierdes tiempo, horas de sueño, pero ahí yo perdí todo mi capital, o sea, como que mi último capital así de ahorro que tenía, pues ahí se fue y ni cómo recuperarlo, ¿sabes? O sea, ¿quién te devuelve las cosas que ya se tragó la tierra? Pues nadie, ¿sabes? Entonces, aparte era como lidiar con la frustración, con la pérdida de todo, aparte con lo que más yo lidié en esos días fue como con como decir, ¿por qué fui tan necia? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué pensé? ¿Qué me pasó por la cabeza? Entonces, como esa vergüenza, no sé cómo decirlo, o esa culpabilidad que de pronto, o sea, de pronto pues todos la transicionamos, pero aquí hay un momento donde muchas veces esa culpa o esa vergüenza te puede hacer como alejarte de Dios, pero realmente cuanto más te tienes que acercar a Dios son en esos momentos, porque ahí sí ya se vuelve como un spot para el enemigo donde se puede meter durísimo, ¿sabes? Y empezar a crear una brecha donde por vergüenza, por culpa, tú te alejes de Dios y entonces te empiecen a interesar otras cosas en lugar de acercarte, ¿sabes? En lugar de acercarte. Entonces, para mí fue como ir delante de la presencia de Dios, pues con un corazón humilde y decir, Señor, perdóname, o sea, perdóname por haber sido tan necia y no, o sea, por ignorarte y tener que verlo así, tan impresionante y tan duro y tan caótico y tan difícil. Eh, no, o sea, no vuelvo, o sea, no quiero, no quiero, o sea, no vuelvo a hacer algo así porque pues lo perdí todo en ese momento, en esa área de mi vida, ¿verdad? Entonces, pues ya después fue como recoger todo, mi dignidad, Envuelta en y lodo. sigue envuelta en lodo y decir, bueno, Señor, ¿y ahora qué? Ese es al que voy. Voy a robarme una frase que me la dijiste tú y que me gustaría que me ayudaras a comprenderla, desmenuzarla, y después la segunda que viene a consecuencia de lo que estamos platicando. La primera decías, tienes que pasar el filtro de Dios para entender si esto lo estás haciendo para Dios. Y tal cual dijiste, porque exitoso no significa estar con plenitud. Ayúdame a entender eso y después de que terminemos con esa, me gustaría conocer ¿y ahora qué? O sea, ¿cuál es el objetivo máximo para el que estamos aquí? Porque nos cuesta mucho entenderlo, ¿sabes? Somos como el conejo que va tras la zanahoria que tiene todo el tiempo enfrente y no puede alcanzarla y no puede alcanzarla. ¿Realmente valdría la pena hacer eso? Entonces, la primera pregunta, exitoso no es plenitud. ¿Cuál es el filtro de Dios? Pues yo creo que, como te lo decía, creo que las cosas más valiosas para el ser humano es sentirse pleno, ¿sabes? O sea, encontrar plenitud en lo que hace. O sea, en lo que hace puede ser algo grande, puede ser algo pequeño, pero sentir plenitud, yo describiría para mí la plenitud como estar en paz, ¿sabes? O sea, estar en paz y con la vida fluyendo, o sea, no sé encontrar como mejores palabras y además como con un gozo, ¿sabes? Con un contentamiento de lo que estamos experimentando, sin ansiedad, sin afán, sin prisa, no sé cómo ponerlo en mejores palabras, pero yo creo que una de las cosas que el ser humano busca incansablemente es la plenitud. Para mí la plenitud es Cristo. Entonces todo lo que compita con su persona y me haga como ponerlo eventualmente en un segundo lugar, yo sé, Melissa, ¿verdad? Que, que es dar un paso hacia el caos
y te digo, o sea, lo he aprendido a palo, no crees que como a la primera. Entonces, hay planes que podemos tener, que yo, o sea, que yo no digo que no funcionen, pero cada quien tiene su definición de éxito, ¿verdad? Pero al final tú puedes lograr cosas grandes y no sentir plenitud. O sea, no sentir plenitud, vivir con ansiedad, vivir con adicciones, vivir esclavizado a algo o a alguien, ¿verdad? Eh, entonces yo creo que eso no es la definición de éxito. Para mí el éxito realmente es estar pleno, estar libre de conciencia, de espíritu. Voy a dar zoom a esa expresión, voy a entrar un poquito más. Y en la actualidad, tú como pastora digo, ya expolié un poquito, como pastora de jóvenes, que estás en una generación que es la generación con ultrainformación más grande en la historia, donde todo está tan a la mano, donde inclusive el consumir lo que te gusta está solo a un scroll de distancia, se hace tan rápido encontrar lo que quieres y perder tanto la atención. ¿Cómo compite eso para las generaciones que están con el vivir, decías tú, en paz, en tranquilidad, en paciencia, que es importantísimo? Encontrar a Dios es encontrarlo en la paciencia de tu corazón. Cuando vivimos en un mundo donde todo es ahorita, es para ayer, es urgente, ¿cómo compite eso y cómo podrías ayudarnos a comprender desde tu perspectiva que es poner las cosas en orden cuando todo el mundo está, literal, es como uno contra otro? Estamos chocando una contra otra pared. Híjole, es que yo creo que vivir para Dios es una contracultura. Entonces, pues si tú entiendes que quieres vivir haciendo la voluntad de Dios, o sea, si tú has tomado esa decisión en tu corazón, en tu mente, tienes que estar dispuesto a saber que vas a vivir en una contracultura totalmente, porque o sea, todos decimos, los tiempos de Dios son perfectos, y claro que sí, pero eso significa que no son tus tiempos, ¿sabes? O sea, y que cuando tú lo quieres, no es que te va a suceder, o sea, es que a veces humanizamos tanto a Dios o lo queremos volver tanto un mini Dios de acuerdo a lo que nos conviene, que se nos olvida que Él es mucho más grande que eso. Entonces, eh, aprender a vivir, o sea, aprender a vivir realmente cultura de reino bajo su gobierno implica una transformación de mente para entender su tiempo, su voluntad, lo que él quiere hacer, los sueños que quiere que tú realices y no al revés, porque a veces queremos como que no queremos servir a un Dios, sino queremos que ese Dios nos sirva a nosotros. Entonces, eso, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, eso no va a funcionar. O sea, tú tienes que vivir persiguiendo sus sueños, ¿sabes? Y se vuelve como para mí un camino retante, pero a la vez es donde yo he encontrado plenitud, porque perseguir los sueños de Dios no significa necesariamente que tú vas a vivir frustrado toda tu vida, sino es que ahora eh, tú vives cumpliendo los sueños de Dios, eso te genera plenitud. Y ahí es donde verdaderamente viene, al menos para mí, que los sueños de Dios son más grandes que los tuyos, que los tiempos de Dios son mejores que los tuyos, porque ahí ya experimentas otra forma de actuar, otra forma de pensar, otra forma de vivir. Y eventualmente todo lo que tú haces, cuando lo haces persiguiendo su voluntad y sus sueños, se potencializa, o sea, se maximiza. No sé cómo explicártelo. Ahí entra justamente la pregunta inicial. Reconecto. ¿Cuál es el filtro de Dios para poder comprender como sus sueños? ¿Sabes? Como poder destapar, porque siempre ha estado en nosotros, y eso yo lo creo. Este, y yo creo que somos hechos, y me encanta esa parte de Génesis cuando dice, y sopló aliento de vida en Adán, y nos dio vida. Entonces yo siempre le digo a la gente, tienes un aliento dentro de ti que es un aliento de Dios, o sea, ya está en ti, es inherente, ya lo tienes, eso ya te fue dado de forma especial.
y de forma única, porque Dios te hizo a ti, solo a ti. ¿Cómo puedes identificar ese filtro para que a lo mejor ese aliento, voy a decirlo así, puedas respirarlo, puedas entenderlo? Bueno, yo creo que uno de los más grandes es su palabra, ¿verdad? Su palabra. Si tú estás alimentado de la palabra de Dios, o sea, tú lees un manual de vida, no lees solo historias que pasaron hace miles y miles de años, o sea, sino que tú lees su palabra y viene una revelación de parte de Dios, un entendimiento eh, que te hace precisamente decir, ah, mira, esta persona hizo esto, esto y esto y le fue de tal forma y así. Es como cuando tú lees, no sé, pienso yo que otro libro de cualquier autor que pues, te enseña cosas, que tú dices, ah, mira, esta persona pasó esto y llegó a esto y tal. Entonces, pues para mí es como veo a los hombres y a las mujeres de la Biblia y digo, ah, pues hay mucho que aprenderle, ¿sabes? O sea, hicieron esto, hablaron esto, estuvieron cara a cara con Dios y estas fueron sus palabras. Entonces, como que ahí tú aprendes eso como fundamento, ¿verdad? La palabra de Dios. Segundo, yo creo que, al menos para mí, de las herramientas más espectaculares que el Espíritu Santo nos dejó son los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, todos, ¿verdad? Entonces, si uno desmenuza qué significa cada uno en el Espíritu, eso se vuelve uno de tus más grandes filtros en la vida, ¿verdad? Porque al final la palabra de Dios dice que por sus frutos tú los vas a conocer, ¿sabes? O sea, no hay más que por sus frutos. Entonces, ¿por qué frutos es que quieres que la gente te conozca? Yo creo que por los del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, los que están escritos en su palabra. Entonces, tu filtro más grande, aparte de la palabra, viene entonces producir los frutos del Espíritu Santo. Si lo que yo hago eh, no exalta el nombre de Dios, sino que exalta mi nombre, cosas así, no me lleva a generar dominio propio, sino que dice, sí, tú dale, gózalo, o sea, ahí es como una alerta. Entonces, pues así vas tomando cada fruto del Espíritu Santo y lo vas poniendo en práctica. Pero sí, o sea, sí se tendría que hacer el ejercicio de desmenuzar el propósito o qué significa específicamente cada fruto del Espíritu Santo. Wow, me dejaste sin palabras, ya viste. Y en tu obediencia decides hacer caso a esto. Es que de verdad tengo tantos temas que poder hablar contigo, pero no quiero desaprovechar lo que creo que es importante. En tu obediencia aceptas este dolor, lo abrazas, se lo entregas a Dios y empieza a cambiar por completo la Meli que tú creías que iba a ser. Entonces te conviertes en una Meli que empieza a servir tiempo completo en la iglesia y que Dios ha rebasado tus expectativas por sobre todas las cosas. Ha, te ha llevado a partes de Sudamérica, te ha llevado a recorrer partes del mundo obedeciendo y te está sosteniendo. Ayúdame a entender cómo es dejarte en Dios en ese nivel y que te sorprenda de esa manera. Ay, no, o sea, me dices y me conmuevo mucho porque pues realmente en un principio honestamente no fue por mi obediencia, sino que fue por mi desobediencia, ¿sabes? O sea, fue un momento de desobediencia que tuve que aprender a palo y ahí agachar la cabeza y decir, bueno, o sea, justo el, ¿y ahora qué? Fue un completo y total decir, bueno, Señor, hay que hacerlo a tu manera, ¿sabes? O sea, y eso, uff, o sea, eso me llevó, es que es duro, o sea, ¿cómo lo puedo explicar? Como que a veces la vida con Dios se puede romantizar, pero, o sea, es este, Sí, seamos sinceros, no es cualquier cosa. Romantizamos que creer que con Dios, es más,
Lo dijiste en tu última presentación de la prédica que rompió mi corazón y le lloramos a Dios como si quisiéramos convencerlo de que Él tiene que estar de nuestro lado. Espérame, o sea, no funciona así. Estamos aquí para obedecer a Dios. Y tú volteas a pruebas reales, volteas a un Daniel que lo metieron en el foso de los leones. Sí, imagínate ahorita estar en un foso de león cuando nos estamos acabando la vida porque no tengo el último teléfono celular de la manzanita y sentimos que eso es un castigo de Dios, porque literal la gente piensa eso. Vemos mujeres como Esther que pidió ayuno porque su vida, solo por acercarse, podía costarle la vida. Y ahorita vemos a mujeres, con todo el respeto, que luchan por cosas más allá, pero que ya están rompiendo como hasta con el orden del desarrollo social y piensan que si no es correcto, entonces estamos violentando. O sea, no sé si me explico, estoy tratando de dar el contexto de, son luchas difíciles, no cualquiera se atreve a luchar al lado de Dios y, Sí. y Ujú. duele. Dejar de controlar a Dios duele mucho. Sí, o sea, mira, yo te puedo decir que ha sido de las cosas, pues sí, tal vez más dolorosas, pero a la vez las mejores. O sea, las mejores porque yo, o sea, puedo reconocer que después de ese momento, o sea, lo tengo así clarísimo, después de hace 2 años, decir, bueno, ya, o sea, Dios, démosle, mi vida sí, sí cambió muchísimo y por su gracia, eh, Él me ha llevado a cumplir su propósito en mi vida, ¿sabes? Porque al final se han abierto muchas puertas que no necesariamente yo he tocado, ¿sabes? O sea, o que no necesariamente yo me he presentado a decir, quiero ir allá o quiero viajar a tal lado, sino simplemente han sido lugares, personas, experiencias que, o sea, de verdad, solo Dios, o sea, solo Dios literalmente puede hacer esas cosas. Y al final solamente he tomado la decisión de sentarme en el lugar del copiloto, confiando en que el piloto me está llevando al lugar al que tengo que ir, ¿sabes? Y que cuando llego al destino número 1, él ya me capacitó para enfrentar lo que toca en ese destino número 1 y luego me vuelva a subir y me vuelva a reconocer en el lugar del copiloto, confiando en el piloto que me va a llevar al destino número 2 y ahí me bajo con las herramientas que él me ha dado, sirvo y luego regreso, ¿sabes? Y me vuelvo a sentar en el lugar del copiloto confiando en el piloto y así sucesivamente. Entonces, eso, eso me ha cambiado la vida. Ajá. Perdón, pero aquí quisiera yo aclarar y ayúdame a entender, porque no quiero que se malinterprete, porque obviamente en los oídos correctos esto va a decir como, no hago nada, Dios tiene que hacer todo. No, o sea, se trata de también planear, también de creer, de orar, como decía la palabra cuando pasa como ustedes, ¿no? ¿De qué están haciendo aquí? Den el primer paso. Yo voy a abrir el mar, pero ustedes den el primer paso. No se trata, y quiero dejarlo claro, de que confío y que todo suceda. O sea, creo que tenemos que ser intencionales también, ¿no? Sí. O sea, si la vida con Dios tiene que ver con trabajo e intencionalidad. O sea, la vida en el espíritu no es, ay, me relajo, me siento aquí a ver qué, con qué Dios me sorprende. No, o sea, es como un trabajo constante. De hecho, la vida sirviéndole a Dios no te permite como, pues sí, tener tu agenda y descansar en tus tiempos y en lo que tú quieres, o sea, no, de hecho, como tú dices, o sea, tengo el privilegio de poder servirle a Dios de tiempo completo y eso es mucho trabajo, o sea, de verdad, mucho trabajo. Qué bueno fuera que uno tuviera un trabajo de oficina y con mucho respeto, obviamente, que tu horario es de 8 de la mañana y a las 6 ya estás afuera y cierras la puerta y te vas a tu casa muy feliz. O sea, al final el trabajo con Dios realmente es 24/7, 24/7.
Entonces, hay momentos donde trabajas, 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 trabajas. Hay otros momentos donde también descansas, porque eso también es parte de trabajar, pero no tienes un horario, o sea, realmente no tienes un horario porque servir a Dios es muy demandante. Y tiene que ver mucho con tu capacidad de administrarte también y prepararte, o sea, prepararte. Si algo yo he aprendido últimamente es que eh, para servir a Dios también tienes que aprender y prepararte, ¿sabes? O sea, no, ¿cómo lo puedo decir? O sea, con Duda, palabras buenas. integrando a esto que estás diciendo, no importa en qué parte te desempeñes, ¿correcto? O sea, yo, por ejemplo, que me dedico, y es que ya no me gusta decir soy empresario, es más, cuando me preguntan, yo ya no lo digo, yo soy un administrador del reino, ah, porque por gracia se me ha dado. O sea, yo como que pude haber hecho para que esto se dé, porque cuando justo empiezo a pelear por mis fuerzas es cuando peor nos va. O sea, es en serio. Y, y quisieran esa parte, ¿no? No importa dónde te ponga, yo tengo ese título social, pero yo me veo como administrador de Dios. Tú estás tiempo completo como hija de Dios sirviendo en el ministerio de Dios, pero hay deportistas, hay estudiantes, o sea, no importa dónde estés, tienes que prepararte para que Dios se mueva en eso. Y eso ya es complementando lo que dices, ¿es correcto o estoy equivocándome de la expresión? Pues mira, yo pienso que, por supuesto, o sea, en el área en la que cada quien se desenvuelva, tiene que trabajar, tiene que prepararse, tiene que esforzarse, tiene que tener bien claras sus prioridades, porque, como dices, o sea, al menos yo creo que el mayor título al cual o del cual yo me siento más feliz es de ser hija de Dios, no la pastora de o la emprendedora de o la de la familia de, o sea, sino hijo de Dios, ¿verdad? Porque eso te ordena, automáticamente te ordena. Y entonces, pues, o sea, en el área en la que estés sí te tienes que preparar, pero como, pues dándole a Dios el lugar que tiene que tener, ¿verdad? No es ni siquiera que se merece, sino que tiene que tener en nuestras vidas. ¿Y cuál es ese lugar? O mejor dicho, ¿cómo nos ayuda, cómo podría yo comprender cuál es ese lugar que Dios debería tener sin importar el llamado en el que estoy? Porque, por ejemplo, los artistas de alto rendimiento, y pongo el ejemplo de Pablo, ¿no? Pablo dice, corramos la carrera, y es bíblico, o sea, está escrito que corremos para ganar la carrera. ¿Qué lugar tiene Dios, por ejemplo, para un deportista de alto rendimiento que su obsesión es ganar? Pero ¿en qué momento podría perder eso en una mentalidad de la cual todo está en mí? No sé si me explico a lo que quiero que me ayudes. Pues mira, yo pienso que sea cual sea en el área en la que estés, justamente Pablo lo decía, sé vivir teniéndolo todo y sé vivir sin nada. Y él ahí encontró la plenitud. Entonces, yo creo que cuando tú estás persiguiendo un sueño o desarrollándote en el área en la que Dios te haya puesto, eh, el día que no logres tal vez ganar esa carrera o no logres el ascenso de tal trabajo y tú pierdas tu plenitud, pierdas tu gozo, pierdas tu fe, ese día te vas a dar cuenta que tu profesión compitió con el lugar de Dios. En cambio, si tú aún pierdes todo y estás pleno, dices, bueno, o sea, vamos a avanzar a lo que sigue, Dios sigue siendo tu Dios, ¿sabes? O sea, sigue estando en el lugar correcto. Entonces, creo que ahí es donde uno puede entender qué lugar le está dando a Dios, porque obviamente las pérdidas duelen y las pérdidas pues te estantean, pero, o sea, pero si tú sigues como un poco entero por dentro, en la roca firme, pues ahí es donde te estás dando cuenta que tu centro
está en Cristo y no en tus éxitos o no en tu desarrollo o no en tus títulos o no en tu cuenta de banco. O sea, como que ya avanzaste a que Dios sí ocupa el primer lugar en tu vida. Wow. Ayúdame a entender un poquito cómo funciona ahora o ser perdón por la expresión, pero sí voy a decirlo así, es ser como un trabajador a tiempo completo del ministerio de Dios. O sea, tiene muchas vertientes y para mí, si me lo preguntas, sería el negocio más complicado que existe porque es trabajar con personas, es trabajar con emociones, es trabajar con lo que no ve, esa sí es fe pura, literal, es estar construyendo en el corazón algo que ni siquiera tú estás tocando porque no depende de ti. ¿Cómo es aceptar un trabajo de tiempo completo para Dios? Mm, pues mire, yo creo que el desafío más grande de esto es eh, trabajar con voluntarios, porque al final, o sea, no es lo mismo estar en una empresa con gente a la cual se le paga un sueldo, ¿verdad? Y va y cumple lo que tiene que hacer, o lo cumple bien o lo cumple medianamente, pero igual le paga. Acá el desafío es que trabajas con gente que pues verdaderamente ha encontrado una pasión por servir, pero ojo, porque tal vez el día que se les presente otra oportunidad o otra agenda más importante, pues ese día te dicen que no y ahora tú tienes que ver qué haces, ¿sabes? Para que finalmente el trabajo se logre con excelencia, porque al final pues también el trabajo para Dios, para mí, tiene un valor agregado porque pues, es para Dios, o sea, como que tu jefe no se vuelve tu cabeza, sino que ahora tú estás como rindiendo cuentas a, ¿sabes? O sea, como a Dios y él es el que te demanda esfuerzo, diligencia, excelencia, sacrificio, ¿sabes? O sea, como que ahí el chip cambia porque también, o sea, no sé, tal vez tú en algún trabajo secular tú pudieras poner pretextos o decir que llegaste tarde porque te pasó algo que a lo mejor ni te pasó, pero pues te compran esa excusa y se acabó, ¿no? Pero pues delante de Dios es bien diferente, o sea, porque te digo, ahí ya tienes al jefe de jefes contigo y él conoce las intenciones de tu corazón y al final para mí yo he logrado ver más allá de un trabajo algo que verdaderamente hago para Dios. Entonces, si yo voy con ese chip, pues obviamente mis resultados tienen que ser otros. Ahora, como te decía hace rato, el desafío es eh, pues lograr llegar a una meta con gente voluntaria, ¿sabes? Porque, pues sí, o sea, tal vez un trabajo que puedes llegar en, o sea, una meta que tú puedes lograr concretar en una semana, si tienes, no sé, 10 personas, pero en el camino de 10 al final te quedaste solo con una, uf, o sea, ahí es creatividad, es esfuerzo, ahí es donde ya no tienes agenda porque el trabajo que se pudo haber distribuido entre 10 pues ahora te toca asumirlo a ti, entonces ahí es donde se vuelve complicado, pero la verdad es que cuando Dios está en el asunto, es increíble cómo Él se encarga de sostener los proyectos de su iglesia. O sea, y cómo lo hace, al menos yo lo he experimentado a través de renovarte las fuerzas. O sea, como de decir, oh, no manches, o sea, es que esta chamba necesito más gente y al final pum, eventualmente llega alguien que te, no sé, como que te facilita las cosas que necesitabas 5 personas, pero con una tú lograste llegar a ese resultado, ¿sabes? O sea, ahí es donde tú permites que el Espíritu Santo sea tu mejor colaborador y tu mejor compañero para hacer las cosas y sucede solo lo que Dios puede hacer, ¿verdad?
Meli, ¿qué viene para ti? Cuéntame qué es lo que viene para tu futuro. Pues mira, a mí me gustaría decirte tal o cual cosa, pero pues sí, o sea, bueno, obviamente hay cosas que yo anhelo hacer, ¿verdad? Pero al final Dios siempre tiene la última palabra. Pero por supuesto que vienen más emprendimientos, eh, por supuesto que viene más servicio en Casa del Padre, que es el lugar donde Dios me plantó para servirle, ¿verdad? Estamos queriendo hacer bastantes cosas y bastantes proyectos en la iglesia, así que pues trabajo, servicio full dentro de la iglesia y fuera. Me gustaría volver a emprender, ¿verdad? Pero al final sé que es en el tiempo en el que Dios marque y diga, ok, a partir de este momento, dale, porque ahí yo voy a saber que lo que yo haga va a estar cubierto, ¿verdad? No voy así como sin protección y pues simplemente servir que es lo que más me apasiona. Oye, y antes de que te me vayas, me gustaría invitarte a las preguntas de elegidos. Tan duras, ¿eh? Démosle, estoy lista. Va. La primera, del capítulo de tu historia que se esté escribiendo y que sabes que está ahí pendiente, va un poquito conectado con lo que te acabo de preguntar, pero del capítulo que esté pendiente en el que tú estás trabajando, que ese existe en tus manos, ¿cuál es el que más te emociona por redactar? Mm, yo pienso que servir en la iglesia y construir mi familia. Wow. La siguiente, ¿cuál es tu salto de fe? Pregunta, ¿ya viste Spider-Man en el Spider-Verso, la una, con el Spider-Man negrito? Ah, sí, sí. ¿Te acuerdas que hay un momento donde él tiene el traje y llega el Spider-Man normal y le dice, ¿cómo sé que soy un héroe? Y el Spider-Man dice, es un salto de fe, tienes que hacer el salto. ¿Cuál fue tu salto de fe para creerle a Dios? Pues creo que ver el caos frente a mis ojos y decir, no es por aquí, ¿sabes? O sea, y, y aprender y entender y querer que vivir por fe sea mi estilo de vida, literalmente. De la forma en cómo vives, lideras, haces negocios, enseñas, ¿cuál es la parte fundamental de la palabra de Dios con la que tú operas cada día? Por ejemplo, la mía, por eso me gusta poner el ejemplo, la mía es sal y luz. Sean sal y sean luz. Y trato de todo eso de en lo que hago, de ser sal a pesar de todos los momentos y ser luz. ¿Cuál es la tuya que dices, esta es parte fundamental que no puede faltarme para regirme como persona ante Dios? Mm, pues literalmente la palabra de Dios dice que hagamos todo como para el Señor y no como para los hombres. Entonces, ese es como mi estándar de vida. Y la última, esta está buenísima. Vamos a ver. Imagínate que en este momento todos los corazones del mundo se conectan, todos los idiomas se conectan. Y Dios les hace entender un solo lenguaje y te dice, Meli, dales un mensaje. ¿Qué les dirías? Mm, pues yo pienso que sería el mandamiento que él dejó, como amar a los demás como te amas a ti mismo. Porque eso yo creo que, o sea, te ubicaría en un lugar de servicio alto, pero sin dejar de lado la importancia que tú tienes para Dios en específico. Me gustó mucho cómo lo dijiste. Me lo llevo para el corazón eso. Oye, Meli, y antes de que nos despidamos, ayúdame, ¿dónde la gente puede contactarte? ¿Dónde pudieran saber de ti? ¿Dónde pudieran ver tu mensajito? ¿Tienes redes sociales? Sí, pues creo que el lugar principal donde seguramente vamos a coincidir es en Casa del Padre.
¿verdad? Las redes sociales de el Instagram en específico es @casadelpadre.mx, y de forma personal, aunque mis redes sociales no son abiertas, pero eventualmente voy a llegar para allá, pero me pueden encontrar como @soymel_r, y pues seguramente ahí me van a poder mandar un mensaje y yo estoy pendiente. De hecho, mucha gente, a pesar de que mi perfil es privado, me ha escrito muchos testimonios y cosas, y me encanta leerlos por ahí, así que con mucho gusto ahí los voy a estar leyendo también. Muchísimas gracias. Oye, Meli, no me queda más que decirte, en verdad, no era broma lo que Dios me estaba hablando. Espero poder tener la oportunidad de contarte personalmente por qué en este momento Dios te está usando para hablarme a mí, como sé que le vas a hablar a muchas personas. Definitivamente Dios no se equivoca. Es para mí un honor conocerte y te lo dije personalmente. Guarden este episodio, porque algo me dice que estamos muy cerca de conocer una nueva etapa de Mel que va a impactar a muchísima gente, y no solo de México, de otros lados. Gracias por estar aquí, gracias por ser y vivir como un elegido. En verdad, creyéndole a Dios con todo y más allá de todo. Muchas gracias a ti por el tiempo, por el espacio también, y pues de verdad que el nombre de Dios sea exaltado, porque Él es quien se merece toda la gloria. Si este episodio fue de valor para ti, ayúdanos a compartirlo con más personas que necesitan recibir este mensaje. Califícanos con 5 estrellas para poder subir en el ranking y ayudar a más personas a entender su llamado y descubrir por qué son elegidos.